La lluvia azotaba el parabrisas de Thomas Mitchell. 46 años, exhausto. Otro turno de noche a sus espaldas. Entonces, los faros lo iluminaron. Metal retorcido. Un sedán oscuro se enredó en la barandilla como un juguete roto. Salía vapor silbando de los restos. Thomas frenó a fondo. La grava crujió bajo sus botas mientras corría hacia la carnicería. Dentro, una mujer yacía inconsciente. La sangre le manchaba el rostro pálido. Metió la mano entre los cristales rotos y la sacó de los escombros. Fue entonces cuando la vio. Una cadena de plata, un pequeño colgante de conejo, reflejando la luz de la tormenta. Se quedó sin aliento. Su mundo se tambaleó. 36 años se derrumbaron en un instante. El mismo collar que llevaba su hermana Hannah, de 5 años. El día que desapareció, el día en que su familia se hizo añicos. Thomas miró el rostro de la mujer a través de la lluvia y susurró el nombre que lo había perseguido durante décadas. Hannah. Las sirenas de la ambulancia resonaban por Cedar Falls mientras Thomas seguía la camilla hasta urgencias. Sus botas de trabajo rechinaban contra el suelo estéril, dejando huellas de barro que un conserje maldeciría más tarde. La mujer permanecía inconsciente, con el pelo oscuro enmarañado en sangre, pero ese colgante no se le escapaba de la vista. 36 años. 36 años desde que perdió a su hermanita en la feria del condado. Tenía 10 años y se le confió cuidarla mientras sus padres compraban algodón de azúcar. En un momento ella estaba allí, tirando de su manga, emocionada por el carrusel. Al siguiente, se había ido, se había desvanecido entre la multitud como humo. Los médicos trabajaban con rapidez, revisando sus signos vitales y limpiando heridas. Thomas estaba de pie en el pasillo, con las manos temblorosas, mientras sacaba su teléfono. ¿Debería llamar a alguien? La policía había desistido de buscar a Hannah hacía décadas. Sus padres se divorciaron 2 años después de su desaparición, incapaces de soportar el peso de la culpa compartida. Su padre bebió hasta morir. Su madre se mudó a Florida y rara vez llamaba. La familia se había desmoronado como papel viejo, dejando a Thomas solo con la carga. Ahora, allí estaba esta mujer con el collar de Hannah, y Thomas sintió que se ahogaba en posibilidades que había enterrado hacía mucho tiempo. Señor, ¿es usted familia? Una enfermera apareció a su lado, con un portapapeles en la mano. Thomas la miró fijamente, con la pregunta flotando en el aire como un desafío. Lo era. Después de todos estos años, ¿podría esta mujer destrozada ser realmente su hermana? Creo que sí, consiguió decir. Creo que podría ser mi hermana. Lleva 36 años desaparecida. La expresión de la enfermera se suavizó. Probablemente había oído cosas más raras en su carrera, pero no muchas. Tendremos que hacerle algunas pruebas, dijo con suavidad. Por ahora, está estable. La lesión en la cabeza no es tan grave como parecía. Principalmente cortes y moretones. Tiene suerte de que la haya encontrado. Suerte. Thomas casi rió al oír la palabra. ¿Fue la suerte lo que lo llevó por ese tramo de carretera en ese preciso momento? ¿O fue algo completamente distinto? Pensó en su hija de 8 años, Mia, probablemente profundamente dormida en su caravana, sin darse cuenta de que el mundo de su padre acababa de dar un giro radical. Rebecca llevaba 3 años muerta. El cáncer se la llevó con la misma crueldad con la que se había llevado a tantos otros. Thomas había estado criando a Mia solo, trabajando doble turno para pagar las facturas médicas y llevar comida a la mesa. Algunas noches sentía que apenas se mantenía a flote. Y ahora esta mujer imposible con su collar imposible. Las horas pasaban lentamente. Thomas llamó a la señora Patterson, su vecina, para ver cómo estaba Mia. Reportó estar enfermo en su trabajo en Fontanería Morrison. Se sentó en incómodas sillas de plástico y bebió un café horrible mientras esperaba noticias. Cuando la mujer finalmente despertó a última hora de la tarde, Thomas estaba allí. Sus ojos se abrieron lentamente,
desenfocados y confundidos. Ojos marrones. Hannah tenía los ojos marrones. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Susurró con voz ronca. Thomas se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Estás en el Hospital Cedar Falls General. Te encontré después de tu accidente. Intentó incorporarse, hizo una mueca y se dejó caer sobre las almohadas. Instintivamente, se llevó la mano a la garganta y cerró los dedos alrededor del colgante de conejo. El gesto le resultó tan familiar que a Thomas le dolió el pecho. Hannah solía hacer lo mismo cuando estaba nerviosa o asustada. Soy Thomas, dijo con cuidado. Thomas Mitchell. ¿Puedes decirme tu nombre? La mujer lo miró fijamente un largo instante, con un destello en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Amy, dijo finalmente. Amy Johnson. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión, hizo que Thomas se preguntara si ese era realmente su nombre. 2 días después, Amy Johnson recibió el alta del hospital con un certificado de buena salud y sin ningún lugar a dónde ir. Afirmó que había estado conduciendo por Cedar Falls cuando azotó la tormenta, pero no tenía equipaje ni identificación, y el coche de alquiler se había pagado en efectivo. Thomas se encontró ofreciéndole un lugar donde quedarse, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. Solo hasta que te recuperes, dijo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se preguntaba qué estaba haciendo. Mia, curiosa por su inesperada invitada, charlando sin parar sobre la escuela y sus amigos, mientras Amy escuchaba con una intensidad que parecía casi desesperada. Esa primera noche, en la caravana, Thomas observó la reacción de Amy ante su modesto hogar. Se quedó en la puerta, observando el espacio reducido, los muebles de segunda mano, las fotografías en las paredes. Su mirada se detuvo en una foto familiar de 1987, la última tomada antes de que Hannah desapareciera. Thomas, sus padres y una niña con el pelo entrecortado y coletas. Amy la miró fijamente tanto tiempo que Thomas empezó a inquietarse. Esa es mi familia, dijo en voz baja. Amy asintió, pero no hizo preguntas. Rara vez preguntaba sobre nada, y cuando hablaba, lo hacía con frases cortas y cuidadosas, como si temiera decir demasiado. A la mañana siguiente, Thomas estaba preparando café cuando oyó a Amy hablando con Mia en la sala. Tienes un pelo bonito, decía Mia. El mío está todo enredado. Papá no sabe trenzarlo bien. Thomas hizo una pausa, escuchando. La voz de Amy era suave cuando respondió. ¿Quieres que lo intente? Creo que recuerdo cómo. Había algo melancólico en su tono, algo que le hizo pensar a Thomas en todas las mañanas que había tenido problemas con el pelo de Mia, deseando que Rebecca todavía estuviera allí para ayudar. Cuando le llevó el café a Amy, Mia estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras Amy hacía magia con sus enredos, creando una trenza francesa perfecta. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Thomas. La mano de Amy se quedó quieta por un momento. No estoy segura. Simplemente sabía cómo. Terminó la trenza en silencio, con los dedos suaves y seguros. Mia se levantó de un salto para admirarse en el espejo del pasillo, encantada con su reflejo. Amy, eres la mejor. ¿Puedes hacerlo de nuevo mañana? Amy sonrió, la primera sonrisa real que Thomas le había visto. Si quieres que lo haga. Pero había algo triste en sus ojos, algo que sugería que no estaba acostumbrada a que la quisieran en ningún sitio. Durante los días siguientes, Amy se adaptó a la rutina con sorprendente facilidad. Ayudaba a Mia con la tarea, parecía saber instintivamente cómo le gustaba el café a Thomas y tenía una asombrosa habilidad para anticipar lo que necesitaban antes de que lo pidieran. Pero también tenía peculiaridades que Thomas no podía ignorar. Se estremecía cada vez que oía las sirenas de la policía. No comía nada sin revisarlo con cuidado primero, como si esperara que se echara a perder. Y a veces, tarde por la noche, Thomas la oía hablar en sueños, fragmentos de conversación sin sentido. Por favor, no te enfades, susurraba.
Amy se portará bien. Amy lo promete. Fue la señora Patterson, quien primero expresó lo que Thomas había estado pensando, pero no se atrevió a decir en voz alta. Esa chica me recuerda a alguien, dijo una tarde, viendo a Amy empujar a Mia en el viejo columpio detrás de su caravana. No puedo, le di en el clavo, pero hay algo familiar en ella. Thomas sabía exactamente a qué se refería. La forma en que Amy ladeaba la cabeza cuando pensaba, la forma en que inconscientemente se tiraba del lóbulo de la oreja cuando estaba nerviosa, la forma en que tarareaba en voz baja mientras lavaba los platos. Todos hábitos propios de una niña de 5 años que había desaparecido hacía 36. Pero Thomas tenía miedo de tener esperanzas. Había pasado 3 décadas aprendiendo a vivir con el vacío que la desaparición de Hannah había dejado en su vida. Se había casado con Rebecca, había tenido a Mia, había construido una pequeña existencia en Cedar Falls que parecía manejable, aunque no feliz. La idea de que esta mujer tranquila y dañada pudiera ser en realidad su hermana era demasiado grande, demasiado imposible. Significaría que Hannah había estado viva todo este tiempo, en otro lugar, viviendo experiencias que él no podía imaginar. Significaría que todos esos años de búsqueda, de esperanza, de noches cargadas de culpa preguntándose si podría haber evitado su desaparición lo habían llevado a este momento. Cambiaría todo. Una noche, mientras Mia estaba en una pijamada y Amy lavaba los platos, Thomas se armó de valor para hacer la pregunta que llevaba semanas quemándole la cabeza. Amy, dijo con voz discreta, ¿recuerdas algo de tu infancia? ¿Tu familia? Se quedó muy quieta, con las manos congeladas en el agua jabonosa. No, dijo en voz baja. No recuerdo mucho de nada anterior a hace unos años. Pero la forma en que lo dijo, el cuidadoso vacío en su voz le indicó a Thomas que mentía. Quizás no con malicia, pero a veces mentía al fin y al cabo. Amy continuó, con la voz apenas audible. Sueño con un chico mayor que solía cuidarme. Tenía ojos amables, me leía cuentos y me enseñaba a lanzar piedras. Pero cuando me despierto, no recuerdo su cara. Thomas sintió un nudo en la garganta. Le enseñó a Hannah a lanzar piedras en el estanque detrás de su antigua casa. ¿Qué le pasó?, preguntó Thomas. En tus sueños, quiero decir. Amy se encogió de hombros, pero él pudo ver la tensión en sus hombros. Se fue. Todos siempre se van. Esa noche, Thomas permaneció despierto mirando al techo, con la mente acelerada. Pensó en llamar a la policía, exigir pruebas de ADN, una verificación oficial. Pero algo lo retuvo. De vuelta. Quizás fue la frágil confianza que Amy había empezado a depositar en él y Mia. Quizás fue su propio miedo a volver a ser decepcionado. O quizás fue la creciente certeza en su corazón de que esta mujer, dañada y protegida como estaba, realmente era su hermana pequeña. La hermana a la que no había podido proteger tantos años atrás. La hermana que de alguna manera había encontrado el camino de regreso a él, rota, pero viva. El descubrimiento llegó 3 semanas después del accidente, un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Thomas se estaba preparando para ir a trabajar cuando me oyó gritar. No un grito juguetón, sino un sonido de verdadero terror. Corrió a la cocina y encontró a su hija en el suelo, con sangre manando de un corte en la rodilla donde se había caído y golpeado la esquina del armario. Amy estuvo a su lado en un instante, pero en lugar de ayudarla, retrocedió, con la cara blanca como el papel, todo su cuerpo temblando. Sin sangre, susurraba. Sin sangre, por favor. Hannah estará bien. Hannah no causará problemas. Thomas se arrodilló, junto a Mia, presionando una toalla sobre su herida mientras vigilaba a Amy. No pasa nada, cariño. Solo es una pequeña herida. Pero Amy no escuchaba. Estaba en otro lugar, con los ojos abiertos y desenfocados, perdida en algún recuerdo que no tenía nada que ver con su luminosa cocina, y todo que ver con un pasado que decía no recordar. Hannah no llorará, continuó, con voz suave e infantil. Hannah se callará.
Por favor, no lastimes más a Hannah. El nombre flotaba en el aire entre ellos como una confesión. Thomas sintió que el mundo cambiaba. Todo lo que sospechaba se cristalizaba de repente en una terrible certeza. Esta era Hannah. Su Hannah. Pero, ¿qué le había sucedido en los 36 años desde que desapareció? ¿Qué clase de infierno había soportado para que le aterrara la idea de una rodilla raspada de un niño? Thomas quería alcanzarla, abrazarla y decirle que estaba a salvo, pero podía ver que cualquier movimiento repentino podría hundirla aún más en el lugar oscuro al que se había ido. En cambio, mantuvo la voz baja y serena. Estás a salvo, Hannah. Estás en casa. Nadie te va a hacer daño aquí. Poco a poco, la mirada de Armie empezó a enfocarse. Miró a Thomas, luego a Mia, quien observaba con ojos abiertos y confundidos como su padre le vendaba la rodilla. Lo siento, susurró Amy. No sé por qué. Lo siento. Pero Thomas pudo ver cómo su rostro se reconocía. Los muros que había construido alrededor de sus recuerdos empezaban a resquebrajarse. No pasa nada, dijo con suavidad. Vamos a resolver esto juntos. Pero averiguarlo resultó ser más complicado de lo que Thomas había imaginado. Cuando llamó a la policía para informar que creía que Amy Johnson era en realidad su hermana desaparecida, lo transfirieron de agente en agente, terminando finalmente con la detective Sarah Morrison, que parecía cansada y escéptica. Señor Michie, entiendo su situación, pero no podemos detener a alguien simplemente por un presentimiento. Si esta mujer no ha cometido ningún delito y no representa un peligro para sí misma ni para los demás, tenemos las manos atadas. Hizo una pausa. Ahora bien, si quieres hacerte una prueba de ADN para establecer un parentesco, es diferente. Pero tendría que ser voluntario por su parte. Cuando Thomas abordó el tema con Amy, su reacción fue inmediata y visceral. No, dijo, retrocediendo hacia la puerta. Sin pruebas, sin médicos, sin policía. Por favor, me voy si quieres, pero sin pruebas. El terror en su voz era tan intenso que Thomas dejó el tema inmediatamente, pero pudo ver que la confianza que habían construido comenzaba a erosionarse. Amy volvió a callarse, nerviosa, comprobando las cerraduras de las puertas varias veces cada noche. Dejó de trenzarle el pelo a Mia, dejó de tararear mientras trabajaba, dejó de mirar a Thomas a los ojos cuando hablaban. Fue Mia quien finalmente rompió las defensas de Amy con la brutal honestidad que solo los hijos poseen. Amy, dijo una noche mientras estaban sentados en la escalera de entrada viendo la puesta de sol. ¿Eres la hermana de mi padre? ¿La de la foto que se fue? Amy se quedó muy quieta. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó con cuidado. Mia se encogió de hombros. Te pareces a ella, y pones la misma cara triste que papá cuando habla de ella. Y sabes hacer todo lo que saben hacer las madres y las hermanas. Amy se quedó callada tanto tiempo que Thomas pensó que no respondería. Entonces, con una voz tan suave que tuvo que esforzarse para oírla, dijo, creo que sí, pero no soy la misma persona que era antes. Esa niña se ha ido. Quienes se la llevaron se encargaron de eso. Thomas sintió que se le rompía el corazón por segunda vez en su vida. La primera había sido el día que Hannah desapareció. Ese fue el día en que comprendió realmente lo que le había sucedido en los años transcurridos desde entonces. Me dijeron que mi familia no me quería. Amy continuó, sus palabras salían más rápido ahora, como si se le hubiera roto una presa. Dijeron que no valía nada, que nadie me buscaba, que ahora les pertenecía. Me dieron un nuevo nombre. Me dijeron que era otra persona. Me trasladaron de un lado a otro, me encerraron, me hicieron olvidar todo lo de antes. Pero nunca olvidé el collar. Lo escondí. La mantuvo a salvo. Era la única parte de Hannah que no podían arrebatarle. Thomas quería, furioso, encontrar a quienes le habían robado la infancia y la identidad a su hermana y hacerles pagar. Pero Amy no había terminado. Cuando crecí, me entregaron a otras personas, a un grupo religioso de Montana. Dijeron que era elegida, especial,
que Dios tenía un plan para mí. Pero no era Dios. Era solo otra prisión, solo paredes diferentes. Se tocó el colgante de conejo que llevaba en el cuello. Me escapé hace 3 meses, robé un coche, conduje hacia Iowa porque recordaba algo sobre campos de maíz y un chico que solía perseguirme por ellos. Intentaba encontrar mi hogar. Las palabras flotaban entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Thomas extendió la mano lentamente, dándole tiempo a Amy para que se apartara, y la tomó de la mano. «Lo encontraste», dijo simplemente. «Estás en casa ahora». Pero incluso mientras decía esas palabras, se preguntó si realmente podría ser tan simple. ¿Podrían simplemente retomar lo que habían dejado hace 36 años? ¿Podrían el amor y el tiempo curar el daño que Amy había sufrido? ¿Y qué pasaría cuando el mundo exterior inevitablemente se entrometiera en su frágil burbuja de sanación? La respuesta llegó antes de lo que Thomas esperaba. 2 días después de la confesión de Amy, un sedán negro se detuvo frente a su caravana. Thomas vio por la ventana como 2 personas con trajes oscuros salían, con movimientos precisos y oficiales. Servicios sociales, pensó con el corazón encogido. Alguien había informado de la situación de Amy, probablemente el personal del hospital, obligado por ley a presentar informes sobre circunstancias sospechosas. Thomas abrió la puerta antes de que pudieran llamar, salió y la cerró tras él. Amy estaba dentro con Mia, ayudándola con la tarea. Quería mantenerla oculta el mayor tiempo posible. «Señor Michei, soy la agente Rebecca Kahn del FBI. Esta es la agente Torres. Entendemos que había estado albergando a una persona desaparecida llamada Amy Johnson». A Thomas se le secó la boca. El FBI se refería a que esto era más grave de lo que pensaba. «No está desaparecida», dijo con cuidado. «Se queda con nosotros voluntariamente». La agente Cain consultó su tableta. Según nuestros registros, Amy Johnson es en realidad Hannah Michei, quien fue secuestrada en Cedar Falls, Iowa, en 1988. Recientemente fue rescatada de un complejo en Montana y desapareció de un centro de reinserción social en Denver antes de que pudiéramos completar nuestra investigación. Las palabras le impactaron a Thomas como golpes físicos. Hannah había sido rescatada. Había estado bajo custodia del gobierno en una especie de centro de reinserción social, y se había escapado. Se había escapado y de alguna manera había regresado a Cedar Falls, de vuelta con él. ¿Está en problemas?, preguntó. La expresión de la agente Cain se suavizó un poco. No está en problemas, señor Michei, pero es víctima de un delito muy grave. Necesitamos completar nuestra investigación. Y ella necesita terapia especializada para ayudarla a reintegrarse a la sociedad. El trauma que ha sufrido se quedó en silencio, pero Thomas podía llenar los espacios en blanco. «Está a salvo aquí», dijo Thomas desesperado. «Está empezando a recordar cosas, empezando a sanar. Por favor, no se la vuelvan a llevar». Pero incluso mientras hablaba, podía ver la inevitabilidad en los rostros de los agentes. Tenían protocolos que seguir, sistemas que gestionar. El bienestar de Amy, como ellos lo veían, requería intervención profesional, no los esfuerzos amateur de un fontanero y su hija de 8 años. «Entendemos su preocupación», dijo el agente Torres amablemente. «Pero esto no es una opción. La señora Michei tiene que venir con nosotros». Thomas pensó en correr, en agarrar a Amy y Mia y desaparecer en el vasto corazón de Estados Unidos. Pero era un hombre práctico, y sabía que no llegarían lejos. En cambio, pidió tiempo para explicarle la situación a Amy, para prepararla para lo que estaba por venir. Los agentes accedieron a darle 1 hora. Dentro del tráiler, Amy recibió la noticia con una calma que le rompió el corazón a Thomas. «Sabía que esto pasaría», dijo en voz baja. «Siempre supe que me encontrarían. Al final, lucharemos contra esto», prometió Thomas. «Conseguiré un abogado. Demostraremos que perteneces aquí con nosotros».
Pero Amy negó con la cabeza. No puedes luchar contra el gobierno, Thomas. Nadie puede. Se arrodilló frente a Mia, que lloraba sin comprender del todo por qué. Sé buena con tu papá, ¿de acuerdo? Y recuerda que a veces la gente tiene que irse, pero eso no significa que dejen de quererte. Se quitó el collar de conejo y lo puso en las pequeñas manos de Mia. Esto ahora pertenece a tu familia. Guárdalo para mí. Cuando los agentes regresaron, Amy los acompañó en silencio sin mirar atrás. Thomas y Mia se quedaron en la escalera de entrada, viendo cómo el sedán negro desaparecía por el camino de grava. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Volverá Amy alguna vez?, preguntó Mia en voz baja. Thomas quería mentir, darle falsas esperanzas, como siempre hacían los adultos con los niños. En cambio, le dijo la verdad. No lo sé, cariño, pero vamos a intentar traerla a casa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de llamadas telefónicas y papeleo. Thomas contrató a un abogado que no podía pagar. Llenó argumentos sin sentido y se abría paso por un laberinto burocrático que parecía diseñado para frustrar en lugar de ayudar. Se enteró de que Amy había formado parte de una investigación más amplia sobre una red criminal que había traficado con decenas de niños durante varias décadas. Se la consideraba un testigo clave, y su testimonio fue crucial para llevar a los demás responsables ante la justicia. El FBI comprendía la situación de Thomas, pero su prioridad era el caso, no una reunión familiar. Mientras tanto, Thomas intentaba mantener una vida normal por el bien de Mia. Iba a trabajar, ayudaba con las tareas, preparaba la cena y acostaba a su hija cada noche. Pero la caravana se sentía vacía sin la silenciosa presencia de Amy. Nadie preparaba el café perfecto por la mañana. Nadie tarareaba mientras lavaba los platos. Nadie trenzaba el cabello de Mia con dedos pacientes y delicados. Era como volver a perder a Hannah. Solo que esta vez, Thomas sabía exactamente dónde estaba y no podía alcanzarla. Entonces, 6 semanas después de que se llevaran a Amy, el teléfono de Thomas sonó a las 3 de la mañana. Contestó un número desconocido, esperando un número equivocado o un teleoperador. En cambio, escuchó la voz de Amy. Apenas un susurro. Thomas, siento llamar tan tarde, pero no sabía por quién más lloraba. Se dio cuenta, ¿dónde estás?, preguntó, mientras buscaba sus pantalones. La estación de Greyhound en Des Moines. Me escapé otra vez. No puedo seguir con esto. No puedo quedarme en habitaciones y contarle a desconocidos lo que me pasó. Solo quiero volver a casa. Thomas estaba en su camioneta conduciendo hacia Des Moines antes de que Amy terminara de hablar. La encontró acurrucada en un banco fuera de la estación de autobuses, luciendo más pequeña y frágil que nunca. Vestía la misma ropa que el día que se la llevaron los agentes, y no tenía nada más que una pequeña mochila. Te van a estar buscando, dijo Thomas mientras la ayudaba a subir a la camioneta. El FBI, los servicios sociales, todos. Amy asintió. Lo sé, pero tenía que intentarlo. Tenía que ver si todavía había un lugar para mí aquí. Condujeron de vuelta a Cedar Falls en silencio, ambos sabiendo que su tiempo era limitado. Cuando llegaron a casa, Mia seguía dormida, acurrucada en su cama con el collar de conejo apretado en el puño. Amy se quedó en la puerta un buen rato, observando a la niña dormir. Parece tranquila, susurró. Nunca me veía tranquila cuando dormía. Incluso de pequeña, tenía pesadillas. Thomas quería decirle que ahora podía dormir tranquila, que la mantendrían a salvo. Pero sabía que no era tan sencillo. Se sentaron a la mesa de la cocina mientras amanecía en Cedar Falls, tomando café y hablando en voz baja. Amy le contó sobre el Centro de Reinserción Social, las interminables sesiones de terapia, los consejeros bien intencionados que querían que ella enfrentara traumas para los que no estaba preparada. Me pedían constantemente que recordara cosas que había pasado 36 años intentando olvidar. Dijo que querían que testificara con detalle sobre todo lo sucedido. Pero no puedo. Ya no puedo vivir en esa oscuridad.
He estado en la oscuridad demasiado tiempo. Mucho tiempo. Thomas lo entendió. Había pasado 36 años viviendo con su propia oscuridad, su propia culpa y arrepentimiento. La diferencia era que su trauma había sido la pérdida de su hermana. El trauma de Amy era todo lo que le había sucedido desde entonces. ¿Qué quieres?, le preguntó. Si pudieras tener cualquier cosa, ¿qué sería? Amy sonrió con tristeza. Quiero trenzar el cabello de Mia por la mañana. Quiero prepararte un café no muy fuerte. Quiero sentarme en los escalones de la entrada y ver el atardecer sin preocuparme por quien me esté vigilando. Quiero volver a ser Hannah, aunque sea por un rato. Pero mientras hablaban, Thomas oía sirenas a lo lejos, cada vez más cerca. Amy también las oía. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y observó cómo los coches de policía y los vehículos federales giraban por el camino de grava. Me encontraron más rápido de lo que esperaba, dijo con calma. Supongo que debería estar agradecida de que me hayan dado tanto tiempo. Se giró hacia Thomas, y por un instante él pudo ver a Hannah, de 5 años, en sus ojos. Gracias, dijo, por encontrarme, por traerme a casa, aunque fuera solo por un rato. Llamaron a la puerta con firmeza pero educación. Thomas abrió y se encontró con el agente Cain, con aspecto cansado y profesional. Comprensiva. Señor Michey, sabemos que está aquí. Por favor, no haga esto más difícil de lo que debe ser. Amy apareció junto a Thomas, serena y resignada. Estoy lista, dijo. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Mia cortó el aire de la mañana. Espere. Salió corriendo de su habitación, todavía en pijama, con el collar de conejo rebotando alrededor de su cuello. Olvidaste esto, dijo Mia, intentando levantar el collar por encima de su cabeza. Pero Amy la detuvo suavemente. No, cariño. Ahora es tuyo. Pertenece a esta familia, y tú eres la menor, así que puedes cuidarlo. Se arrodilló a la altura de Mia. Pero tal vez algún día, cuando seas mayor, puedas dárselo a tu hija y contarle sobre ella. La tía Hannah, que amaba mucho a su familia, pero tuvo que irse por un tiempo. Los agentes fueron pacientes, dejando que la despedida se desarrollara con naturalidad. Thomas abrazó a su hermana, aspirando el aroma familiar de su cabello, intentando memorizar la sensación de tenerla entre sus brazos. Esto no es para siempre, susurró. Encontraremos la manera. Pero Amy negó con la cabeza contra su hombro. Hay personas que no están destinadas a ser encontradas, Thomas. Hay personas que están destinadas a desaparecer. Se apartó y lo miró con seriedad. Cuídate. Cuida a Mia. Vive tu vida y sé feliz. Eso es lo único que hará que todo esto valga la pena. Y entonces, ella se fue de nuevo, desapareciendo en el sedán negro como un fantasma que regresa al reino del que provengan los fantasmas. Thomas y Mia se quedaron en la puerta, observando cómo la caravana de vehículos desaparecía por el camino de grava. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, Thomas no sintió el peso aplastante del fracaso y la culpa que siguió a la primera desaparición de Hannah. Esta vez sintió algo que podría haber sido paz. 18 meses después, Thomas se despertó con el olor a café y el sonido de un zumbido. Por un instante, su corazón dio un vuelco, pensando que Amy había regresado de alguna manera. Pero solo era Mia, ahora de 10 años y lo suficientemente alta como para alcanzar la cafetera, intentando sorprender a su padre con el desayuno en la cama. ¿Lo hice bien?, preguntó con ansiedad, viendo a Thomas probar el café. Estaba terrible, amargo y demasiado fuerte, pero Thomas sonrió y le dijo que estaba perfecto. El collar de conejo se había convertido en un elemento fijo en su casa, expuesto en un pequeño estante en la sala de estar junto a fotografías de Rebecca y una foto escolar de Hannah de 1987. Mia le quitaba el polvo cuidadosamente cada semana, tratándolo como el preciado objeto que era. A veces, cuando creía que Thomas no la veía, lo tocaba con suavidad y le susurraba cosas,
como si Hannah pudiera oírla a través del pequeño amuleto de plata. Thomas había cumplido su promesa a Amy a su manera. Había dejado de trabajar doble turno, en cambio, había decidido pasar más tiempo con Mia. Se había unido a un grupo de apoyo para familias de niños desaparecidos, no porque aún considerara a Hannah desaparecida, sino porque quería ayudar a otros padres a superar el infierno que él había vivido. Incluso había vuelto a salir con una maestra de jardín de infancia llamada Lisa, quien comprendía que parte de su corazón siempre pertenecería a las personas que había perdido. En las tranquilas tardes de domingo, cuando los platos estaban lavados y Mia leía en su habitación, Thomas a veces se sentaba en los escalones de la entrada y contemplaba cómo la puesta de sol teñía el cielo de Iowa de tonos dorados y rosados. Pensaba a menudo en Hannah, preguntándose dónde estaría y qué estaría haciendo. El FBI le había dicho que había completado su testimonio y que la habían reubicado en un lugar seguro, un lugar donde podría empezar de cero con una nueva identidad y una nueva vida. No podían decirle dónde, por supuesto, pero el agente Cain había mencionado extraoficialmente que le iba bien, que estaba aprendiendo a conducir, tomando cursos universitarios, construyendo poco a poco la vida que nunca le habían permitido tener. El parque de caravanas estaba tranquilo esas noches, lleno de los sonidos cotidianos de familias comunes y corrientes viviendo sus vidas cotidianas. Niños jugando en los patios, televisores murmurando a través de las delgadas paredes, perros ladrando a nada en particular. Era el tipo de existencia pacífica y mundana que Thomas alguna vez dio por sentado, pero que ahora atesoraba como un regalo. Mia había hecho amigos en la escuela, se había unido al equipo de softball y había empezado a hablar de lo que quería ser de mayor. Se estaba recuperando de la muerte de su madre con la misma resiliencia que los niños, y había aceptado la ausencia de Amy con la misma naturalidad. A veces, en esas tardes tranquilas, Thomas creía sentir la presencia de Hannah en la cálida brisa que susurraba por el maizal que rodeaba Cedar Falls. No era la mujer traumatizada que se hacía llamar Amy Johnson, sino el espíritu de su hermana de 5 años, finalmente libre para correr, jugar y reír sin miedo. Era un pensamiento reconfortante, aunque sabía que probablemente solo eran ilusiones. Pero tal vez Thomas había aprendido que las ilusiones no siempre eran malas. Tal vez la esperanza, incluso la frágil esperanza, era mejor que la alternativa. Una tarde de finales de verano, mientras Thomas estaba sentado en los escalones viendo a Mia perseguir luciérnagas al anochecer, ella se detuvo de repente y corrió hacia él. «Papá», dijo, un poco sin aliento por correr. «¿Crees que la tía Hannah es feliz donde quiera que esté?» Thomas consideró la pregunta seriamente, como había aprendido a considerar todas las preguntas de Mia. «Creo que está aprendiendo a ser feliz», dijo finalmente. «Y creo que saber que estamos bien la ayuda con eso». Mia asintió solemnemente y luego se iluminó. «Le escribí una carta hoy. La señora Patterson me ayudó a dirigirla a Hannah Mitchell en un lugar seguro. ¿Crees que el cartero sabrá dónde entregarla?» Thomas sonrió y sentó a su hija en su regazo. «Creo que los mensajes importantes siempre ayuda a encontrar el camino hacia las personas que necesitan escucharlas», dijo. Aunque no podamos ver cómo llegan allí, se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras las luciérnagas danzaban a su alrededor y la última luz se desvanecía del cielo del oeste. El collar de conejo reflejaba la luz del porche a través de la ventana, proyectando pequeñas sombras en el revestimiento de aluminio de la caravana. Era una pequeña luz en un lugar pequeño, pero era de ellos, y a veces, Thomas había aprendido, las pequeñas luces y los lugares pequeños eran suficientes para albergar todo el amor del mundo. Pasaron los años. Mia creció, se graduó de la preparatoria, fue a la universidad con una beca. Mantuvo el collar de conejo consigo, usándolo en ocasiones especiales y días importantes. Thomas la acompañó al altar en su boda, con el colgante brillando contra su vestido blanco. Cuando nació la primera hija de Mia, la llamó Hannah Rose, y el pequeño conejo plateado encontró un nuevo cuello que proteger y bendecir. Y en algún lugar, en un lugar seguro y tranquilo, lejos de la oscuridad de su pasado,
Una mujer que una vez fue una niña llamada Hannah, sonrió al amanecer y pensó en la familia que había encontrado y perdido, y reencontrado de maneras que trascendían la distancia y el tiempo. Estaba aprendiendo a ser feliz día a día, llevando consigo la certeza de que el amor, una vez dado, nunca desaparece del todo. Simplemente se transforma como una energía que no se crea ni se destruye, solo se transmite de un corazón a otro a través de los vastos y misteriosos espacios que nos conectan a todos. La historia de la familia Michei no tuvo un final perfecto porque las historias reales nunca lo tienen. Pero tenía algo mejor. Tenía la tranquila certeza de que algunos lazos no pueden romperse ni por el tiempo ni por la distancia, ni siquiera por el trauma más profundo. Tenía la certeza de que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Y ese sentimiento puede sobrevivir incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y tenía la promesa de que el amor, paciente, persistente y verdadero, siempre encontrará la manera de salvar las distancias que nos separan, sin importar cuán oscuras o amplias parezcan. En Cedar Falls, Iowa, crece el maíz, alto en verano, y las luciérnagas aún danzan al anochecer. Un collar de conejo pasa de madre a hija, llevando consigo la historia de una familia que aprendió que a veces los reencuentros más profundos ocurren no cuando la gente regresa a casa, sino cuando finalmente comprenden que el hogar siempre estuvo con ellos, esperando pacientemente en los corazones de quienes nunca dejaron de creer en el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Y en las tranquilas tardes de domingo, cuando se lavan los platos y los niños duermen, a veces el viento a través de los campos de maíz lleva susurros de gratitud y amor a través de los kilómetros, conectando corazones que laten al ritmo a pesar de la distancia que los separa. Porque algunas conexiones trascienden la geografía y las circunstancias, algunas historias de amor son más grandes que las personas que las viven. Y algunas familias están unidas no solo por la sangre, sino por los hilos invisibles de la esperanza, la memoria y la fe que nos entrelazan a todos en el gran tapiz de la experiencia humana. Esta es la historia de Thomas y Hannah Michei, un hermano y una hermana que se encontraron 2 veces y aprendieron que los reencuentros más importantes son las que suceden en el corazón. Esta es la historia de un collar que llevó amor a través de 36 años de oscuridad y emergió aún brillante. Esta es la historia de una familia que descubrió que el hogar no es un lugar que se pueda perder, sino una luz que llevas dentro, lista para guiarte de regreso a donde perteneces cuando estés listo para verla. La llamada llegó durante la cena. Ruby charlaba sobre su día, mientras Cole servía sopa casera, y Grace escuchaba con la atención paciente que había aprendido a prestar a las observaciones de una niña de 8 años sobre la política del patio de recreo y los misterios de la cafetería. La voz de Charles sonaba más vieja por la conexión, más cansada de lo que Grace recordaba, despojada de la autoridad imponente que una vez definió cada interacción. Llamaba desde una habitación de hospital en Manhattan, rodeado de máquinas que monitoreaban el ataque cardíaco que finalmente lo obligó a enfrentar su propia mortalidad. La conversación fue breve y dolorosa, las disculpas se ofrecieron demasiado tarde y el perdón se pidió sin la humildad necesaria para ganárselo de verdad. Grace escuchó al hombre que la había moldeado. Su intento temprano de tender puentes que él había quemado durante décadas. Su miedo a morir solo finalmente superó su orgullo por morir con éxito. La decisión de Grace la sorprendió incluso a ella misma. Visitaría a Charles en Nueva York, no para reconciliarse, sino para cerrar el ciclo, para enfrentar el fantasma de su pasado corporativo, con la confianza de quien había elegido el amor por encima de un legado. Cole comprendió sin explicación su beso de despedida, que transmitía apoyo en lugar de preocupación. Confió en que el corazón de Grace pertenecía a su pequeño hogar de Oregón, sin importar a dónde la llevaran temporalmente los negocios. Ruby insistió en preparar un paquete de ayuda para el abuelo enfermo al que nunca había conocido. Su inocente compasión, un recordatorio de que los niños ven posibilidades donde los adultos solo ven problemas. El vuelo a Nueva York se sintió como un viaje al pasado. Cada kilómetro alejaba a Grace de la vida que había construido y la acercaba a la persona en la que una vez se vio obligada a convertirse.
Charles parecía más pequeño en su cama de hospital, disminuido por la enfermedad y al reconocer que el dinero no podía comprar la inmortalidad ni una conexión humana genuina. Su conversación duró 3 horas, abarcando décadas de malentendidos y oportunidades perdidas. Control disfrazado de amor y rebeldía confundida con ingratitud. Grace finalmente comprendió que Charles la había adoptado no como una hija, sino como un proyecto, preparándola para sacar adelante su imperio, porque no soportaba la idea de que el trabajo de su vida muriera con él. Su miedo a la irrelevancia había creado el mismo aislamiento del que había pasado sus últimos años tratando de escapar. Cuando Grace describió su vida actual, la pequeña casa, el modesto negocio, la familia que había encontrado y que llenaba sus días de propósito y alegría, Charles escuchó con la atención de alguien que intenta comprender un idioma que nunca había aprendido a hablar. Al funeral, 3 semanas después, asistieron cientos de personas cuyos nombres aparecieron en revistas de negocios y cuyas empresas moldearon los mercados globales. Grace, sentada en la última fila, escuchó los panegíricos que elogiaban la perspicacia empresarial y las contribuciones filantrópicas de Charles, sin mencionar su capacidad de amar ni su capacidad de encontrar alegría en los placeres sencillos. No había heredado nada material del hombre que la crió. Pero su muerte le había dado algo más valioso, la certeza de que el éxito sin conexión era solo una soledad elaborada, que construir imperios no significaba nada si no tenías con quien compartirlos. El vuelo de regreso a Oregón se sintió como un regreso a sí misma. Cada kilómetro la acercaba a quienes la amaban, no por lo que podía lograr, sino por quien eligió ser. La primavera trajo nuevos proyectos y ritmos familiares. El diseño del centro comunitario que llevaría el nombre de Thomas Bennett en un discreto reconocimiento al hombre que salvó la vida de Grace, y sin querer, creó los cimientos de su familia. Ruby había crecido durante el invierno, sus preguntas, más sofisticadas, pero su asombro, intacto. Su presencia, un recordatorio diario de que el futuro pertenecía a quienes eran lo suficientemente valientes como para imaginarlo de otra manera. La mano de Cole se había curado por completo. Sus dedos, una vez más, eran capaces de crear cosas hermosas a partir de la materia prima y una visión paciente. Su amor se había profundizado a través de temporadas de cambio y desafíos, demostrando que las familias se podían construir por decisión propia en lugar de por casualidad, por compromiso en lugar de por conveniencia. Grace se despertaba cada mañana agradecida por el accidente de bondad que los había unido, la divina comedia de errores que la había llevado a su hogar. El pequeño elefante de madera reposaba ahora en la mesita de noche de Ruby, con su superficie pulida por manos jóvenes que trazaban sus curvas mientras escuchaban cuentos para dormir sobre abuelos y abuelas que nunca había conocido, pero cuyo amor perduraba en las tradiciones familiares y los recuerdos compartidos. Grace y Cole habían decidido ampliar su familia, no por vía biológica, sino por medio de la adopción, ofreciendo un hogar a niños que necesitaban segundas oportunidades y amor incondicional. Su casa ya estaba llena de risas y caos, y del hermoso desorden de vidas entrelazadas por elección más que por obligación. Grace había aprendido que el éxito no se medía en precios de acciones ni en cuota de mercado, sino en momentos de conexión, en la serena satisfacción de construir algo significativo, en la certeza de que el amor se multiplicaba en lugar de dividirse cuando se compartía libremente y sin condiciones. La inocente observación flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos adultos estaba preparado para abordar directamente. Pero mientras estaban juntos en aquella sala de torneos, rodeados de tableros de ajedrez y los ecos de una victoria reñida, Madison Clark y David Miller se dieron cuenta de que algunas partidas cambian a quienes las juegan, y que las victorias más importantes suelen ser aquellas de las que nadie lleva la cuenta. 6 meses después de la victoria de David Miller en el torneo, Madison Clark se encontró en una situación desconocida, sentada en las gradas del salón multiusos de la escuela primaria Riverside, viendo a Emma actuar en el concierto de primavera de 3er grado mientras intentaba procesar cuánto había cambiado su vida desde aquella primera partida de ajedrez en el centro comunitario. David estaba sentado a su lado, con la misma camisa de franela que había usado en su primer encuentro, aunque ahora era por elección propia,
no por necesidad. Sus ganancias en el torneo y los posteriores acuerdos de patrocinio le habían proporcionado estabilidad financiera, pero había optado por mantener el estilo de vida sencillo que los había sostenido a él y a Emma durante sus años más difíciles. Había aprendido que el éxito consistía en tener suficiente, no en tenerlo todo. La clara voz de soprano de Emma resonó por toda la sala mientras cantaba su solo en Somewhere Over the Rainbow, y Madison sintió una opresión en el pecho que no podía contener. El nombre. Ver a esta niña segura y alegre actuar con tanta gracia natural. Era difícil imaginar a la niña asustada que había pasado semanas en el hospital, o al padre que la había vigilado junto a su cama mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Es increíble, susurró Madison, sin confiar en que su voz se mantuviera firme a un volumen normal. David asintió, sin apartar la mirada de Emma mientras ella recorría la coreografía con la alegría espontánea que solo poseen los niños. Sarah siempre decía que Emma sería una artista, dijo en voz baja. Ella solía cantar canciones de cuna que podían hacer que Emma dejara de llorar al instante, incluso cuando era un bebé. Era la primera vez en meses que David mencionaba a su difunta esposa sin la sombra de dolor que solía acompañar tales referencias, y Madison se dio cuenta de que en algún momento de su camino juntos, había encontrado una manera de honrar la memoria de Sarah sin sentirse aprisionado por ella. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero se había transformado de un peso que lo oprimiera en algo más parecido a una brújula que lo señalaba hacia lo que más importaba. El concierto concluyó con todos los niños cantando juntos, sus voces fundiéndose en esa armonía imperfecta que los padres encuentran más hermosa que cualquier actuación profesional. Mientras el público aplaudía y las familias comenzaban a reunir a sus hijos, Madison se convirtió en consciente de que los otros padres los miraban con curiosidad. Ella y David se habían convertido en una especie de pareja de famosos locales, aunque ninguno de los dos se sentía del todo cómodo con la atención. El mundo del ajedrez había acogido con entusiasmo la historia del regreso de David, y el papel de Madison como su patrocinadora y socia había generado su propio interés mediático. Varias revistas habían publicado artículos sobre su relación, aunque se habían cuidado de centrarse en los logros profesionales de David en lugar de en sus vidas personales. Papá Madison. Emma corrió hacia ellos con la emoción desbordante de un artista que acaba de conquistar el mundo. Su traje, un vestido azul brillante que ella había ayudado a elegir, reflejaba las luces del gimnasio al moverse, haciéndola parecer una pequeña estrella que hubiera descendido temporalmente a la tierra. David la abrazó con fuerza. Estuviste increíble, cariño. Ese solo. Fue perfecto. Emma sonrió radiante ante el elogio, luego se volvió hacia Madison con una expresión que se le había vuelto familiar en los últimos meses. La mirada de un niño que había reclamado a un adulto más como familia. ¿Me oíste cantar la canción del arco iris? Pensé en mamá cuando la canté, porque papá dice que ahora está en algún lugar más allá del arco iris. Madison sintió que se le saltaban las lágrimas al ver la forma despreocupada en que Emma había aprendido a integrar el recuerdo de su madre en su vida diaria, convirtiendo la pérdida en algo que realzaba su alegría en lugar de disminuirla. Escuché cada nota, dijo Madison. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Mientras se preparaban para salir de la escuela, varios otros padres se acercaron para felicitar a Emma por su desempeño y preguntarle sobre el próximo torneo de David. Madison lo observó manejar la atención con la amable profesionalidad que había desarrollado desde que regresó a las competencias, pero pudo ver la ligera tensión en su postura que sugería que aún se estaba adaptando a ser una figura pública de nuevo. El viaje a casa los llevó por las calles familiares de su vecindario, pasando por la comunidad. El centro donde se conocieron y la escuela primaria donde David aún trabajaba ocasionalmente como profesor sustituto. Emma charlaba desde el asiento trasero sobre las actuaciones de sus compañeros y sus planes para las vacaciones de verano. Su voz proporcionaba una alegre banda sonora al cómodo silencio entre los adultos. He estado pensando, dijo David al entrar en la entrada de Madison. Un ritual que se había desarrollado durante meses de cenas compartidas,
supervisión de tareas y clases de ajedrez sobre lo que viene después. Madison sintió un revoloteo en el estómago con una mezcla de anticipación y ansiedad. Habían estado evitando cuidadosamente las conversaciones sobre el futuro, centrándose en cambio en la realidad cotidiana de construir algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. ¿Qué clase de pensamiento? David apagó el motor y la miró con la misma intensidad que aplicaba a las posiciones críticas de ajedrez. Me han ofrecido un lugar en el ciclo clasificatorio del Campeonato de Estados Unidos. Significaría más viajes, más en juego, el tipo de presión que abandoné hace 5 años. Emma se había quedado en silencio en el asiento trasero, y Madison se dio cuenta de que estaba escuchando la conversación con la atención de una niña que entendía que las decisiones de los adultos podían cambiar todo en su mundo. Y Madison insistió, aunque creía adivinar la dirección de sus pensamientos. Y sigo pensando en lo que dijiste en el hospital sobre ayudar a Emma a saber que su padre es un héroe. Quiero que vea que elegir el amor no significa renunciar a la excelencia. Que puedes honrar las personas que perdiste al convertirte en la mejor versión de ti mismo. Madison asintió, comprendiendo tanto la ambición como el miedo en su voz. Pero David sonrió. Su expresión reflejaba toda la sabiduría que había adquirido tras la pérdida, la recuperación y el aprendizaje de la esperanza. Pero también quiero que sepa que las victorias más importantes ocurren cuando las personas que amas están ahí para compartirlas contigo. Emma se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante entre sus asientos. Papá, ¿le estás pidiendo matrimonio a Madison? Porque si lo eres, se supone que primero debes preguntarme si te parece bien, y luego tienes que llamarla. La franqueza de la pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que hicieron que el corazón de Madison se acelerara y que la cara de David se sonrojara de vergüenza. Llevaban meses planeando esta conversación, pero la inocente intervención de Emma había acelerado considerablemente el proceso. En realidad, dijo David, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta con el tipo de movimiento cuidadoso que sugería que había estado planeando este momento. Estaba llegando a esa parte. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un sencillo anillo de diamantes que reflejaba la luz del atardecer que entraba por las ventanillas del coche. Madison Clark, dijo, con la misma voz tranquila y segura que había mostrado durante su primera partida de ajedrez. Me enseñaste que es posible construir algo nuevo con las piezas de lo que has perdido. Te casarías conmigo y me ayudarías a enseñarle a Emma que el amor es el único juego que vale la pena ganar. Madison miró el anillo, procesando la magnitud de lo que David le ofrecía. No solo matrimonio, sino también la posibilidad de criar a Emma. Integrarse en una familia que había aprendido a encontrar la alegría tras una pérdida devastadora. La oportunidad de construir una vida basada en el amor, no en los logros. Sí, dijo, sorprendiéndose de la rapidez y la certeza con la que la palabra llegó. Sí, por supuesto. Sí. Mientras David le ponía el anillo en el dedo y Emma la vitoreaba desde el asiento trasero, Madison se dio cuenta de que por fin había encontrado la victoria que más importaba. No derrotar a sus oponentes, ni acumular riqueza, ni demostrar su superioridad, sino unirse a una familia que le había enseñado la diferencia entre ganar y ser feliz. La voz de Emma interrumpió sus pensamientos. ¿Significa esto que ahora puedo llamarte mamá? Porque he estado practicando y creo que te gustaría. Madison miró a esta niña extraordinaria que, de alguna manera, se había apoderado de su corazón tan completamente como su padre y se dio cuenta de que algunos juegos realmente cambian a quienes los juegan y que las mejores victorias son aquellas en las que todos ganan. Me encantaría eso más que nada en el mundo, dijo Madison, abrazando a Emma con una sensación de volver a casa. Sentados juntos en el coche, 3 personas que se habían encontrado a pesar de circunstancias que deberían haberlos mantenido separados. David Miller reflexionó sobre las extrañas matemáticas del amor, como perderlo todo lo había llevado a ganar más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Pero Emma, con la sabiduría que a veces poseen los niños sobre las cosas más importantes, tuvo la última palabra.
Supe que ibas a ser mi mamá desde el primer día que te conocimos. Papá solo tardó mucho en darse cuenta porque los adultos a veces son lentos para las cosas obvias. Y mientras reían juntos en la tenue luz de la tarde, Madison Clark y David Miller lo entendieron. Que su mayor victoria no tuvo nada que ver con el ajedrez, sino con aprender que las mejores jugadas en la vida son las que unen a las personas en lugar de derrotarlas. Después de todo, algunas partidas no se ganan con jaque mate, sino encontrando el coraje de decir sí al amor cuando aparece en los lugares más inesperados, incluso si viene disfrazado de desafío por parte de una directora ejecutiva que creía saberlo todo sobre ganar, y un padre soltero que le enseñó lo que realmente significa jugar a lo grande.